Buenas tardes, señoras y señores académicos. Buenas tardes, señoras y señores que acompañan a doña Angelina Muñiz Huberman. Tengo el honor de darle las más cordiales bienvenidas a todos ustedes y vamos a dar comienzo a la sesión solemne extraordinaria en la cual doña Angelina Muñiz Huberman ingresará como académica de número y ocupará la silla 7 que ocupara en su momento, durante 50 años, don Miguel León Portilla. Su discurso de ingreso, intitulado Lengua, Exilio y Palabra, tendrá en este momento lugar y le cedo la palabra, por tanto, a doña Angelina Muñiz Huberman, a quien le damos la más anticipada bienvenida. Adelante, Angelina. Estimados miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, don Gonzalo Celorio, director, doña Concepción Compani, directora adjunta, don Adolfo Castañón, secretario, mesa directiva y personal de apoyo, amigos y colegas. Preámbulo. No creo que pueda aportar nada nuevo a la academia y temo que me quedaré corto respecto a sus expectativas y en relación a lo que con la mejor voluntad no puedo revelar. Cita de Franz Kafka, Informe para una academia. Introducción. ¿Por qué suceden las cosas en un tiempo y un lugar especiales? Difícil responder. El 28 de enero del año de 2021 recibí la bienvenida en la Academia Mexicana de la Lengua en plena pandemia del coronavirus. Se me adjudicó la silla 7ª que había sido ocupada por don Miguel León Portilla. Quienes propusieron mi candidatura fueron doña Ascensión Hernández Triviño, don Javier García Diego, don Roger Bartra, doña Silvia Molina. Recibí también llamadas telefónicas de apoyo de don Fernando Serrano Migallón, don Adolfo Castañón y correos electrónicos de don Antonio Crestani y don Rodolfo Villagómez. A todos ellos agradezco. A la manera de tributo, quiero mencionar a mi maestra, doña María del Carmen Millán, por haber sido la primera mujer incorporada a la Academia Mexicana de la Lengua. Impulsora del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, en cuyo grupo inicial de becarios me incluyó. Gracias a ella, me dediqué a estudiar la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, tema de mi tesis de maestría. Menciono también muy especialmente a don Manuel Alcalá, quien fuera secretario perpetuo de la Academia Mexicana de la Lengua y de quien poseo una carta del 14 de junio de 1991 en la que avala mi tesis de doctorado. Mas no solo eso, sino que a continuación escribió un largo ensayo, aquí se los muestro de su puño y letra, en el que avala mi tesis de doctorado, acompañado de acertados comentarios que muestran su extenso y profundo conocimiento de la cultura sefardí y que guardo hasta nuestros días. A continuación, unas palabras para los académicos que me postularon. Doña Ascensión Hernández Triviño, lingüista, filóloga, con quien me une su lugar de nacimiento, Villanueva de la Serena, donde también nació mi abuela. Don Javier García Diego, historiador, investigador, quien fuera presidente del Colegio de México y con quien me unen lazos con dicha institución por haber sido
y pertenecido a la primera generación de becarios del Colegio de México, de 1958 a 1962, convocada por Antonio Alatorre. Don Roger Bartra, antropólogo, sociólogo, con quien me une el exilio republicano español de sus padres, Agustí Bartra y Ana Muriá, haber escrito sobre ellos y el tema de la melancolía. Doña Silvia Molina, narradora, ensayista, con quien me une su relación con el exilio español, el Seminario de Cultura Mexicana y haber sido mi editora. Sobre la silla séptima hago un recuento de sus ocupantes. En 1875, fecha de inauguración de la Academia en México, la silla séptima fue ocupada por Sebastián Lerdo de Tejada, Corral. Luego por José María Marroquí, Francisco de Paula Labastida, Francisco Pascual García, Antonio de la Peña y Reyes, Erasmo Castellanos V, Mariano Cuevas, Julio Jiménez Rueda, por cierto, también mi maestro, y Miguel León Portilla. Como sigo preguntándome, ¿por qué suceden las cosas en un tiempo y un lugar precisos? Mi siguiente cuestionamiento es, ¿por qué me tocó la silla séptima que ocupara don Miguel León Portilla? Si pensamos en términos filosóficos, acudimos al azar y la necesidad, según la teoría de Jacques Monod, tomada a su vez de la frase atribuida a Demócrito, y cito, todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. Fin de la cita. De la combinación de ambos conceptos puede describirse cualquier actividad humana. Me toca la silla séptima en el año de 2021, durante la pandemia, y la respuesta está en la obra de don Miguel León Portilla. De la vasta obra de don Miguel León Portilla, escojo Culturas en Peligro, como una pieza clave para unos comentarios a su memoria. El eje central gira sobre la idea de señalar la existencia de culturas indígenas que se encuentran al borde de su extinción por presiones externas, internas o ambas, así como los procesos de modernización, de avance tecnológico y hasta sociológico, antropológico y económico. El análisis parte de la identidad cultural, de la aculturación, del nepantlismo o quedar en medio, del écosis, término acuñado por León Portilla, y modo de actuar en relación con el medio circundante de un grupo de colonos que llegan a un sitio determinado. Culturas en Peligro abarca casos como la aculturación de los chichimecas de Xolotl, en los siglos XII y XIV, la conquista espiritual por parte de los misioneros, el trauma cultural, mestizaje e indigenismo en Mesoamérica, pero también se traslada al noroeste con los navajos y posteriormente podríamos agregar el caso de los chicanos y su producción literaria actual. Culturas en Peligro es un libro que abre caminos, y cito del libro, casi sin límites de los varios puntos de vista de una historia cuyo hacerse y rehacerse nunca termina, bien sea desde dentro, desde fuera, y también de ambas formas, en empeño compartido de conocer mejor los rostros diferentes de los pueblos y culturas. Hasta aquí la cita de León Portilla. Este amplio e incluyente criterio me permite enlazar con el asunto de mi discurso. Haré un recorrido por la cultura sefardí desde la Edad Media hasta nuestros días y su peculiar lengua derivada del español. Introduzco la palabra exilio
como una muestra del concepto de identidad y de convivencia de culturas reflejado en la expulsión de España de los sefardíes y a partir de 1521 la llegada a México de los criptojudíos y su papel en la vida colonial. En este contexto llego a la palabra como la esencia de lengua y exilio. El amor a la lengua, 1492. Cada vez que se pierde una tierra, aparece otra visión de los vencidos, otra lengua impuesta, otra religión, otra política, otras palabras. Los casos a mencionar son tan largos como la historia de la humanidad. Imperios sobre imperios, el afán de dominar es imparable. Los reyes de la España medieval se preciaban de gobernar sobre tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. La guerra de más de 7 siglos entre cristianos y musulmanes, terminada en 1492, llevó a los ganadores, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, a instituir cambios de todo orden. Se proclama el catolicismo como la religión única, el castellano como la única lengua y el territorio también único recuperado. A continuación, el 31 de marzo de 1492, se emite el edicto de expulsión para la población judía o su conversión al catolicismo con un plazo de 4 meses para su cumplimiento, que luego se extendió hasta el 2 de agosto y después 10 días más. Así empieza otro éxodo más del pueblo judío y con él también la lengua sale al destierro. Si el pueblo expulsado no podía llevar consigo oro, plata, caballos, lo que se le olvidó a los reyes católicos es que no se llevaran la lengua, que en cambio fue conservada hasta nuestros días en todos los países donde se refugiaron. Este olvido de los reyes dio lugar a que la lengua siguiera siendo hablada y a una enorme producción literaria vigente hasta nuestros días. Y no solo eso, desde febrero de 2018 se creó la Academia Nacional del Judeo Español, o ladino, en Israel, y en octubre de 2019 pasó a ser correspondiente de la Real Academia Española. Es así como el término de visión de los vencidos, de León Portilla, se extiende a otras culturas y otros idiomas. Entre paréntesis menciono otro exilio, el español republicano de 1939, con la presencia de judíos que cuando pudieron retornar a España fueron partidarios de la Segunda República y luego de la Guerra Civil vinieron a México en los barcos del gobierno cardenista. Algunos de ellos escritores como Max Aub, Máximo José Cán, Margarita Nelken, ejemplos de exilios acumulados y de lengua conservada. Regresando a 1492, aquellos judíos que se quedaron en España y que fueron obligados a convertirse al catolicismo, se les llamó cristianos nuevos. Pero hubo otra categoría, la de los criptojudíos, que no abandonaron sus orígenes y que siguieron practicando su religión en sus casas, aunque saliendo de ellas fueran a la iglesia a cumplir con los nuevos ritos impuestos. Antecedente de lo que habría de ocurrir con las antiguas religiones prehispánicas y el método de conversión que dio lugar al nepantlismo, según Miguel León Portilla. Lírica sefardí. La lengua que acompañó a los sefardíes se quedó como la lengua familiar de las tradiciones, de los romances, de los refranes. Era la lengua de la Celestina,
y fue el tesoro más preciado que pudieron llevar al destierro. Fuera de España, esa lengua siguió vigente, aunque detenida, con el agregado de palabras de otros idiomas según los diferentes lugares de su peregrinaje. Un repaso de esta riqueza literaria es el siguiente. Establecidos los judíos en la península ibérica entre los siglos I y II de nuestra era, desde esa fecha hasta el siglo XV, destacaron en la cultura dentro de las ramas de religión, judaísmo, lingüística, letras, ciencias, poliglotía, didáctica, ética. Fue la edad de oro de las letras hispanohebreas. Baste recordar nombres como los de Maimónides, Yehuda Halevi, Shlomo Ibn Gabirol o el viajero Benjamín Bar Yonah, más conocido como Benjamín de Tudela, antecedente de Marco Polo, que llegó hasta tierras del lejano oriente y de regreso a Tudela, autor del famoso libro de viajes, del cual me ocupé en una de mis novelas, El mercader de Tudela. Después del siglo XV y en el exilio, siguieron los sefardíes con esa tradición, creando nueva obra literaria en los géneros de narrativa, poesía, ensayo, traducción. Durante la Edad Media, los idiomas peninsulares fueron el hebreo y el árabe, más la lengua romance. Y como ejemplo podemos citar los proverbios morales, siglo XIV, de Centov de Carrión, dedicados al rey Pedro I, y en la literatura popular, las jarchas combinando las tres lenguas. En cambio, en el exilio predominó el judeo español o ladino, aunque escrito en caracteres hebreos. Actualmente se emplean letras latinas con ortografía fonética, como en Aquí, Jerusalén, Revista Culturala Judeo-Española. Dos autores de la literatura contemporánea en México que han escrito en esta lengua son Juan Gelman con su obra Divashu, en edición bilingüe, y Miriam Moscona con Tela de Cebolla, que incluye fragmentos y expresiones en ladino, y como literatura testimonial está Novia que te vea, de Rosa Nizam, llevada a la pantalla fílmica por Gita Shifter. En música, el romancero sefardí sigue vigente, y son múltiples las grabaciones que existen, por ejemplo, de Jordi Sabal o de las cantantes Fortuna y Jaramar. Esta última recibió en 2016 el Latin Grammy por su disco El hilo invisible de cantos sefardíes con el cuarteto latinoamericano, tanto ella como el cuarteto en México. El traslado de la lengua judeoespañola a otros países se convirtió en una fuente de investigación sobre el idioma español en el siglo XX. Menéndez Pidal e investigadores posteriores pudieron reconstruir aspectos de la vida y la cultura medieval española por este legado que casi quedó intacto. Entre la lírica conservada podemos mencionar romances tradicionales españoles más los sefardíes con sus peculiaridades culturales, como los de tema bíblico, cambios de vocabulario, templo, por ejemplo, templo en lugar de iglesia, dio en lugar de Dios, por considerar que la S final indicaba muchos dioses. Creación de nuevos romances en referencia a los países donde encontraron con influencia de otras lenguas. El hecho de conservar la música fue también de suma importancia, puesto que palabra y música se apoyan entre sí. Un fragmento del romance de Amnón y Tamar es el siguiente, con la peculiaridad de que gracias a un anacronismo nos permite calcular la fecha de su elaboración, y leo un fragmento con la pronunciación sefardí.
Un hijo tiene el rey David, que por nombre Amnón se llama. Namoróse de Tamar, aunque era su propia hermana. Fuertes eran los amores, malo cayó y echado en cama. Un día por la mañana su padre a verle entrara. ¿Qué tienes tú, Amnón, hijo mío y de mi alma? Malo estoy yo en mi padre, malo estoy y no como nada. Sí comerás tú, Amnón, pechuguita de una pava. He ahí el anacronismo en este último verso. Desde luego que en la época del rey David no había pavos en el cercano oriente, por lo que el poema en ladino se escribió después de 1492. A manera de nota al margen, recordemos también el poema de Federico García Lorca, de su romancero gitano sobre Tamar y Amnón. Como los pasos de la vida se fueron expresando por la poesía, otro género de amplia representación son los cantos de boda. Contamos con ejemplos de cantos de boda en el poema de Mio Cid, en el libro de Alexandre, en el libro de Buen Amor. Son mencionados en fueros y crónicas y se reglamenta sobre las celebraciones matrimoniales. En la tradición sefardí, los cantos de bodas constituyen un abundante material que describe el desarrollo del matrimonio a lo largo de varios días, desde los preparativos hasta su culminación. Incluso hay cantos humorísticos. Y como resultado del matrimonio están las canciones de cuna. Uno de los ejemplos más conocidos, basado en el Cantar de los Cantares, dice así, y leo un fragmento. Morenica, a mí me llaman, yo blanca nací, y del sol del en verano yo me hice ansí. Morenica, graciosica sos, tú morena y yo gracioso. Otro gran acervo de la lírica sefardí es los cantos de muerte. Pertenece a una tradición universal en memoria de la desaparición de un ser querido y que incluso dio lugar a la profesión de plañidera o llorona, presente también en la lírica popular mexicana. Un ejemplo es el siguiente. Ya amanece, ya amanecía. Los que los pica la muerte no se adormían. Ya amanece en ese campo, levantáis las quemadas, ya facer planto. El refranero sefardí. Una manera de mantener viva la sabiduría popular es por medio del refranero. Se tomaron del español y se adaptaron a la cultura hebrea. Los temas abarcan una amplia gama y se refieren a todos los aspectos de la vida, el pensamiento, la moral, el destino, las circunstancias, sin que nunca falte el humor. Estos son algunos ejemplos. Acontentóse Moshe con la parte que le dio el Dios. Refranico mentiroso, no hay. Camina la tortuga, camina con su casa. Cuando el gato se va de la casa, bailan los ratones. De una pulga lo hace un camello. De una pulga lo hace un camello. El gamello no se ve la corcova, ve la de los vecinos. El ratón corre, corre, al fin cae en la ratonera. No era dolor de muela. Quien demanda al Dios poco es loco. Ya echó tapetico. El cuento. La mayor parte de los cuentos provienen del Meam Loes o Enciclopedia del Pueblo, recopilados por Jacob Cully en 1730. Sus fuentes están tomadas de la Biblia y otros libros judaicos, así como de anécdotas históricas.
La popularidad de esta obra llegó a ser tal que se encontraba en todos los hogares de los sefardíes de Oriente. La novela. A mediados del siglo XIX, la novela en ladino empieza a desarrollarse y a tomar gran auge. Debido a la ilustración o Haskalah, las comunidades sefardíes reciben la influencia de corrientes contemporáneas y va dejando de lado las tradicionales. Nuevos temas surgen y la lista de novelas originales es de más de 300 en ladino, la mayor parte con grafía hebrea. El periodismo también se desarrolla y la labor editorial. La traducción de novelas de la literatura universal es sumamente amplia, incluyendo autores como Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Emilio Solá, Julio Verne, León Tolstoy, Máximo Gorki, Dostoyevsky, Jonathan Swift, Goethe y más, todos traducidos al ladino. El teatro. Al principio, las obras teatrales se basaban en temas tradicionales. Más tarde, adquirieron rasgos de la modernidad e incluyeron temas sociales y políticos de actualidad. En la ciudad de Salónica, el teatro sefardí llegó a ser tan importante que el público asistente incluyó la sociedad griega en general a pesar de la diferencia de lengua. Durante la Segunda Guerra Mundial, quienes pudieron salvarse de ir a los campos de concentración y exterminio de los nazis, emprendieron el viaje a América. Al estar en contacto con países de habla española, poco a poco fueron olvidando el ladino y adquirieron el español actual. Recientemente, el gobierno español emitió una ley que permitía adquirir la nacionalidad española a los sefardíes y muchos han regresado a España. Criptojudíos en la Nueva España. Después del edicto de expulsión de 1492, aquellos judíos que se quedaron en España y que fueron obligados a convertirse al catolicismo, se les llamó cristianos nuevos. Pero hubo otra categoría, la de los criptojudíos, que no abandonaron sus orígenes y que siguieron practicando su religión en sus casas, aunque saliendo de ellas fueran a la iglesia a cumplir con los nuevos ritos impuestos. Antecedente de lo que habría de suceder con las antiguas religiones prehispánicas y el método de conversión que dio lugar al nepantlismo, según León Portilla. Los sefardíes expulsados partieron a las tierras más cercanas, a Portugal sobre todo y a los países mediterráneos, Marruecos, Italia, Grecia, Turquía, aunque también a Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Bulgaria y Rumanía. Otra vía de escape fue la huida a los recién descubiertos territorios del continente americano, pensando que la Inquisición no los alcanzaría. En la Nueva España hubo casos de regresos a la religión original. Podemos mencionar la trágica historia de la familia Carvajal, el misterio de la desaparición del escritor Mateo Alemán, la complicada vida del ermitaño Gregorio López, la excéntrica vida de Rafael Gil Rodríguez. En el siglo XVII hubo congregaciones criptojudías en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Veracruz, Zacatecas, Monterrey, Campeche, Mérida. Es probable que también hubiera centros de culto en Guatemala, Nicaragua y Honduras, según Seymour Liebman. Pero una vez instalada la Inquisición en 1571, la persecución contra los judaizantes fue exhaustiva. Incluso hubo enjuiciamientos por haber escrito un poema
que según la Inquisición contenía herejías. Tal fue el caso de Juan Bautista Corbera y su poema Seguir tiene la virtud, que dio lugar al proceso en su contra. También es de mencionar la destacada presencia de las mujeres, que fueron llamadas empecinadas por la fuerte voluntad de afirmar su fe. Entre las procesadas por la Inquisición se encuentran, además de las hermanas Carvajal, Ana Báez y Marinas de San Miguel, entre otras. Sobre la familia Carvajal se ha escrito largo y tendido, por lo que aquí solo mencionaré el interesante dato de que en 2017 regresó a México el primer documento que testimonia la presencia sefardí en el continente americano. Dicho documento de Luis de Carvajal el Mozo, que se encontraba en el Archivo General de la Nación, había sido sustraído ilegalmente del país en 1932. Con esta recuperación se incrementa la posibilidad de estudios sobre el tema. Reminiscencias. Severino Salazar, en su novela Desiertos intactos, trata de un misterioso anacoreta del siglo XVI que vivió en la región desértica de Zacatecas, Gregorio López, supuesto hijo bastardo del rey Felipe II y su amante judía. Una vez establecido en el desierto zacatecano, se relaciona Gregorio López con los huicholes, chichimecas y tarahumaras, razón por la cual también fue marginado y hasta demonizado. En la novela de Severino Salazar, los hechos transcurren entre el pasado, con referencia a lo que fue la vida de Gregorio López en el desierto, y nuestros días, con un profesor que investiga la vida del anacoreta. En cuanto a Mateo Alemán, autor del Guzmán de Alfarache, el único documento que se encontró sobre él es la renta de una casa en Chalco, pero un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla estableció su fecha de muerte en 1614. Silvia Jamuy Sutton, en su recién publicado libro El judaizante Rafael Gil Rodríguez y el declive de la Inquisición, Nueva España, siglo XVIII, describe la vida de este judaizante y su comportamiento dado a excesos, contradictorio, misterioso, obstinado, que para el Tribunal de la Inquisición constituyó un asunto de difícil solución, aunado al momento histórico que anunciaba una transición hacia un mundo de predominio racional, lo que complicó aún más el veredicto inquisitorial. Según aumentaba la persecución inquisitorial contra los judaizantes, estos iban trasladándose hacia el norte de la Nueva España y estableciéndose en California, Nuevo México, Arizona, como lugares de refugio. Hoy en día existe la Sociedad de Estudios Criptojudaicos y la editorial Gaon Books en Santa Fe, que organiza congresos sobre el tema. Hace un par de años fui invitada por el Seminario de Cultura Mexicana a dar una conferencia en Lagos de Moreno, Jalisco. Me llevaron a visitar los alrededores y me mostraron la casa en los que hasta la fecha son llamados portugueses, descendientes de los criptojudíos. Por la salida de España a Portugal, el término de portugués disimuló el origen judío, pero quedó como marca distintiva. Por si fuera poco, el pasado 7 de noviembre de este mismo mes, se publicó un artículo en el periódico Reforma por Alejandra
Carrillo, titulado Huella sefardí en los Altos de Jalisco. Los mencionados son unos cuantos ejemplos de la sobrevivencia y culto de la memoria de este peculiar hecho histórico y de sus ramificaciones. En el fondo se trata del uso de la lengua como fenómeno transnacional, por lo que aquí viene a propósito citar el hecho de la emigración de mexicanos y latinoamericanos hacia los Estados Unidos y la conservación de la lengua. La obra de creación por autores de origen mexicano suele incorporar fragmentos en lengua chicana o spanglish y abarca todos los géneros. Destacan Antonio Villarreal y su novela Pocho, Raymond Barrios, Ricardo Vázquez, Óscar Acosta, Ron Arias, Tomás Rivera. La literatura femenina tiene un gran impulso con Sandra Cisneros a la cabeza y su obra The House on Mango Street, al lado de Estela Portillo Tremblay, Rosaura Sánchez, Erlinda González, Ana Castillo. En todos los casos, el concepto de Aztlán es particularmente avalado, pero al cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos, surge Nepantla como situación intermedia. Como dato curioso, Ilan Stavans tradujo el capítulo primero del Quijote al chicano y he aquí un fragmento. Se los leo también. En un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrearme, vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, skinny caballo y un greyhound para la chase. Efraín de Atenas, de Máximo José Can. A continuación, quiero mencionar un autor en relación con el sefardismo, aprovechando que recientemente una de sus obras ha sido reeditada por Renacimiento, Biblioteca del Exilio y la Universidad Iberoamericana. Máximo José Can, autor poco conocido, que nació en Frankfurt en 1897, vivió en la España republicana. Fue cónsul en Salónica y luego de la Guerra Civil formó parte del exilio español en México, pero para después trasladarse a Argentina, donde murió en 1953. Se sintió atraído por la cultura sefardí y escribió obras como Apocalipsis Hispánica y Efraín de Atenas. Fue amigo de autores de la época y del exilio como Juan Gil Albert, Rosa Chacel, Francisco Ayala, María Zambrano, y en México trató a Octavio Paz y a Elena Garro. Efraín de Atenas versa sobre una crónica familiar de 3 generaciones de sefardíes en Atenas. Y cito del prólogo a esta edición que mencioné, que es de mi autoría. Efraín, proveniente del éxodo sefardí de 1492, encarna en sí las vertientes de asimilación y tradición. Tiempos antiguos y tiempos modernos entretejen su identidad. Hasta aquí la cita. Otro exilio, otro nepantlismo. Los exilios no acaban. El ser humano en movimiento avanza. Perdida la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, una nueva visión de los vencidos se opacó. Los que quedaron sin tierra empezaron el viaje por mar y la llegada a México fue un enfrentarse al ser y la identidad. Hubo que adaptarse, vivir entre 2 situaciones, dentro y fuera intercambiables,
Los que llegaron de niños la eligieron como forma de la identidad. Niños que se convirtieron en escritores y constituyeron una generación con rasgos propios. Fueron llamados de distintos modos. Cronológicamente, la segunda generación. Fronterizos, como los antiguos romances, ideado por uno de sus integrantes, Luis Ríos. Generación Nepantla, por Francisco de la Maza. Hispano-mexicanos, según Arturo Souto, y más recientemente como probable pertenencia a la generación de medio siglo, propuesto por Enrique López Aguilar. Mientras que en España, Eduardo Mateo Gambarte los nombra los niños de la guerra, por lo que indudablemente constituyen una generación literaria en busca de identidad. Una generación entre la melancolía, la transgresión, el amor por la lengua. Algunos de sus versos así lo expresan. De Ramón Girau sobre la añoranza del paisaje, y cito: sueño de los naranjos, cerca del tiempo incierto, nacen y crecen, viven de árbol de luz las playas. De Yomí García Scott. El domingo en la tarde nos damos cuenta de que tarde o temprano nos vamos a morir. De Angelina Muñiz. Hasta que ya no se puede más, porque un día ya no se puede más, y ese día aceptas el paisaje. De Luis Ríos. Y pienso en otras horas de otros años lejanos. De José Pascual Bouchot. Pido un puño de cenizas. De Tomás Segovia. Pues toda permanencia te condena, del tiempo es tu destierro. De Francisca Perujo. Aquí el cielo es bajo y pesa demasiado. De Federico Patán. Violenta la soledad, pues que te has ido. Reflexiones sobre el poder de la lengua. ¿Por qué estamos aquí, en esta prestigiosa Academia Mexicana de la Lengua, si no es por amor a ella y a la palabra? Que acompaña en el exilio, que borra la soledad, que establece la hermandad, que es consuelo. Poderosa fuerza que para los dictadores puede ser una amenaza y niega su habla a los pueblos derrotados, como ocurrió con Francisco Franco, prohibiendo el uso público del catalán y el vasco. O bien, la lengua también puede ser impuesta en los países conquistados, como el inglés, el francés, el portugués, el español, frente a la lengua original que persiste, escapando a dominios, violencias, ideologías. Y aún el polémico llamado lenguaje inclusivo, o el lenguaje que traspasa las especies animales y que puede ser el canto de los pájaros o los sonidos de los delfines, los ladridos, los maullidos, los graznidos, con sus variantes que tienen un significado especial y que los humanos no entendemos. En fin, ¿qué haríamos si no pudiéramos comunicarnos? Si las palabras, por más que las tengamos en abundancia, son insuficientes y acudimos a los gestos inconscientes de las manos y los músculos de la cara para apoyar la expresión, o tal vez en herencia de un primer lenguaje por signos. Y las onomatopeyas que por signos imitativos aún nos han quedado.
La lengua y su musicalidad, los tonos agudos, graves, esdrújulos, las canciones y el ritmo establecido, la medida y los compases, el verso que relata la épica de los pueblos y luego la lírica y la dramaturgia, palabra y palabra que permiten ser utilizadas no con un estricto sentido, sino con sus variantes significativas o sugeridas y con su traslado a símbolos e imágenes. Palabras que se desgastan y surgen las sustitutas. Palabras que se renuevan y se inventan ante otras situaciones según avanza la historia de la humanidad, la ciencia, la tecnología. Palabras que aún desconocemos y que están ahí esperando su momento de nacer. Pienso en la revolución cibernética, si es esta la palabra adecuada, y sus alcances desconocidos. Letras y números. He estado tratando de letras, palabras y lenguas, pero no quisiera dejar fuera los números, que en su origen eran letras con otra función, y sobre todo nacimiento de las ciencias cuando se originó la numeración árabe. Letras y números me regresan al número 7 de la silla que habré de ocupar. El número 7, de acuerdo con la numerología de los cabalistas o gematría, es el más significativo, ya que culmina la creación o génesis y equivale al descanso de la semana, a los 7 brazos del candelabro, además de otros símbolos que menciona Juan Eduardo Cirlot, las 7 direcciones del espacio, la unión del cuadrado y el triángulo, las notas musicales, los colores, las esferas planetarias, los pecados capitales y las virtudes. Y agrego yo también los 7 sellos del Apocalipsis o libro de la Revelación y por supuesto el hecho de que viva yo en un 7º piso. Azar y necesidad se conjugan en círculo abarcante, a la manera del signo alquímico del uróboro. Para terminar, cierro con este poema anónimo de la tradición sefardí, símbolo del amor a la lengua como la vida misma y aún de la sacralidad. Hablar y oír la lengua se convierte en un consuelo ante el exilio. El poema dice así. A ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el avantaje. Continuos rogamos al Dios de la altura, padrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo, él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra compañera, doña Angelina Muñiz-Huberman, por este hermoso recorrido del exilio, la palabra y la lengua en muchísimas latitudes geográficas y recorrido histórico. Y le pido ahora a don Adolfo Castañón, secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, que presente las insignias que en este acto solemne le son concedidas a doña Angelina Muñiz-Huberman como académica de número, además consistentes en una venera y un fistol, además de que, por favor, le dé lectura al diploma que le confiere esta institución como miembro de número de la academia. Adelante, don Adolfo, por favor. Insignia, y esta es la venera. La paso de nuevo, que la vea bien, ya la conoce. Y la venera, que ya
Se la estamos haremos, poniendo simbólicamente Gracias. y se la haremos llegar muy pronto físicamente. Y el diploma o la constancia dice así: la Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro de número a doña Angelina Muñiz Sacristán, en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en la Ciudad de México el día 7 de octubre de 2021. Firman el secretario del Davos, Adolfo Castañón, y el director, don Gonzalo Celorio. Este es el diploma, querida Angelina, que ya es tuyo. Ya ahorita lo tengo nada más prestado para que te lo devuelva en unos momentos, en unas horas. Bienvenida, Angelina. Gracias. Y ahora vamos a... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Adolfo. Y ahora procede en este acto solemne la bienvenida oficial. Estará a cargo de don Adolfo Castañón, a quien le cedo la palabra. Adelante, don Adolfo. Señor director, don Gonzalo Celorio, señora directora adjunta, doña Concepción Compani, querida y apreciada Angelina, compañeras y compañeros de mi más alta estima. Acabamos de escuchar en voz de doña Angelina Muñiz Uberman un poema anónimo proveniente de la tradición sefardita. A ti, lingua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro, tú sos la más linda de todo el lenguaje, a ti dan las ciencias todo el avantaje, con ti nos rogamos al Dios de las alturas, padrón del universo y de la natura, si mi pueblo santo él fue cautivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Quisiera pensar que este poema o canción tradicional sefardita tiene para Angelina Muñiz Huberman, nacida en Hier, Francia, en 1936, ya de hecho en el exilio, el valor o función de un salvoconducto, carta credencial o incluso carta de creencia que muestra a quienes la invitan a entrar a su casa. La última palabra de esta canción de tradición sefardí es la voz consolado. Según documenta Joan Corominas en su diccionario crítico etimológico, la raíz de consuelo remite a la voz solaz y significa alivio y alegría. La lengua, la memoria de la lengua es alegría en la medida en que traslada a los tiempos dorados anteriores al destierro y al exilio, al cautiverio y en cierto modo más allá, a una condición evolutiva anterior y aún al origen mismo del lenguaje. Toca a las puertas mismas del Edén y acaso remite a una legendaria condición preadánica. Bajo esta luz, la cita de Franz Kafka que encabeza el discurso de Angelina, espigada de su informe para una academia, no creo que pueda aportar nada nuevo a la academia y temo que me quedaré corto respecto a sus expectativas y en relación a lo que con la mejor voluntad no puedo revelar. Cobra esa cita de Kafka una inquietante intensidad, pues insinúa la solidaridad originaria del ser humano con otros homínidos y asienta en filigrana la presencia tutelar entre nosotros del Hanuman, el mono gramático, encarnación mimética del humano misterio. Sefardí, sefardita o sefaradí es, según el DRAE, un topónimo del hebreo sefarad, que la tradición derivó de la península ibérica. Se dice de los judíos oriundos de España o de los que, sin proceder de España, aceptan las prácticas especiales religiosas que en el resto mantienen los judíos españoles. Dialecto judeo-español, dice el diccionario. El poema compartido por Angelina se remonta a la edad en que prosperó la lengua hablada por los judíos antes de 1492, año lamentablemente inolvidable, en que los reyes de España, Fernando el Católico e Isabel la Católica, decretaron la expulsión
de los hebreos del territorio ibérico. Y aquí intercalo un asterisco. Se suele pasar por alto que la dedicatoria de El Príncipe de Niccolò Maquiavelo se dirige a Fernando el Católico, pero que en ella va implícita, desde luego, la silueta de su aliada Isabel la Católica. ¿Acaso la subrepticia y entrelineada recipiendaria de este breviario de la política, en el cual, por cierto, no está ausente la reflexión en torno a la colonización y la conquista? Y esto me lleva a recordar que Angelina recibió hace 9 años la orden de Isabel la Católica, y que al comunicar el hecho a Antonio Muñoz Molina, ella le decía que no se le escapaba la ironía histórica que esa circunstancia guardaba, en la medida en que la reina había estado en la raíz del éxodo de los sefardíes por Europa. Es un secreto a voces que a partir de 1492, fecha que la gematría reduce a 7, la lengua que hablaban los proscritos y expulsados de la península se transformó en un idioma marginal que se pudo cultivar solo en ciertos núcleos aislados, como en los Países Bajos, no dominados por el poder imperial español, por ejemplo, en la cosmopolita ciudad de Ámsterdam. En la otra orilla, ese mismo año, dieron inicio los viajes de ese otro precursor polémico, Cristóbal Colón, con quien dio inicio el encuentro de dos mundos, como bautizó al conjunto de incursiones militares y religiosas imperiales europeas el historiador y académico mexicano don Miguel León Portilla. En virtud de un conjunto de afortunadas circunstancias, no siempre ponderables y acaso providenciales, Angelina Muñiz Sacristán, mejor conocida como Angelina Muñiz Huberman, viene a ser la 10ª ocupante de la silla 7ª que hace 2 años dejó vacante el eminente y querido historiador de quien ella hoy, 18 de noviembre, ha hecho sagaz y sensible evocación. Hoy día, 18 de noviembre, día 14 del tercer mes judío de Kislev, del 5782 del calendario judío, esta señora de las letras, en el sentido cabal de la expresión, poeta, ensayista, traductora, novelista, maestra, docente universitaria, ha recordado, para abrir el diálogo con la corporación que la recibe, un libro poco citado de don Miguel León Portilla, su antecesor inmediato. Me refiero a la serie de 9 ensayos reunidos en Culturas en Peligro de 1976, en donde el historiador da nuevo sentido a la voz écosis, ya empleada por el historiador griego Tucídides para definir el asentamiento y modo de actuar en relación con el medio circundante de un grupo de colonos que llegan a un sitio determinado. Écosis significa originalmente el proceso de hacer u organizar la casa. Ampliando su sentido y haciendo metáfora del concepto casa, como lo apuntó ya Tucídides, écosis pasa a significar el conjunto de transformaciones que, en beneficio propio, realiza una comunidad humana al actuar sobre el ámbito geográfico en que ella se ha establecido para desarrollar ahí su existencia. Miguel León Portilla, Culturas en Peligro, México, Alianza Editorial, Biblioteca Iberoamericana, 1976. Tenía 50 años Miguel León Portilla en ese momento, más o menos. El pasaje citado por León Portilla viene de Tucídides, libro 2, capítulo 16, y el concepto de écosis también podría ser trasladado como oikesis, en el sentido de habitar, como me recuerda desde Francia el joven David Noria. Este haz de experiencias recordadas por León Portilla en relación con la mudanza del habitar o del hábitat le permite a Muñiz Huberman trazar un paralelo entre el éxodo de los sefarditas
fuera de España a partir de 1492, portadores errantes del esplendor de las letras hispanohebreas cuya herencia resguardaban el destierro y exilio español republicano y el de los mexicanos y naturales americanos, que por arte, arquitectura y violento artificio de misioneros y colonizadores se transformaron de un día para otro en peregrinos en su patria, es decir, en aprendices y pronto ladinos doctorandos del saber amargo impuesto por la migración en el mismo territorio que antes se habitaba. El valor de Culturas en Peligro de Miguel León Portilla, libro publicado cuando tenía 50 años, estriba en que no solo trata de las experiencias de la aculturación de los chichimecas en Xolotl en los siglos XIII y XIV, la conquista espiritual emprendida y diría yo todavía en proceso de realización por los afanes de los misioneros, el trauma cultural, mestizaje e indigenismo en Mesoamérica, sino que se asoma León Portilla fuera de las culturas del centro de México hacia las del noroeste mexicano y a la muy poco conocida experiencia de transculturación de los indios navajos, cuya raíz originaria supo reconocer el clarividente historiador, prefigurando la idea de que México no es solo un territorio, sino, por así decir, una suerte de irradiación transversal, un rayo. México como un rayo. A ese llamado no ha sido insensible Angelina en su discurso al hablar de las otras variedades del español que desde México irradian hacia el norte. Otros peregrinos en su patria, nos viene a recordar Muñiz Huberman la tarde de este jueves, fueron los criptojudíos, que no abandonaron sus orígenes y que siguieron practicando su religión en sus casas, aunque saliendo de ellas fueran a la iglesia a cumplir con los nuevos ritos impuestos, antecedente de lo que habría de suceder con las antiguas religiones prehispánicas y el método de conversión que dio lugar al nepantlismo, según Miguel León Portilla. La cita de León Portilla remite a Fray Diego de Durán y a Bernardino de Sahagún, y en términos más domésticos, hablando de la casa que es esta academia, a su vez nos recuerda el discurso de ingreso titulado Acerca de Nepantla de doña Elsa Cecilia Frost, que el 11 de noviembre de 2004 abordó precisamente este motivo que forma parte de lo que cabría llamar la tabla periódica de la identidad cultural mexicana. Tarde o temprano, al hablar de nuestras letras, se termina o empieza hablando de ese intersticio, de ese limbo, de ese entre. Es en ese entre, para citar una voz de Octavio Paz, donde florece y arraiga el jardín de la memoria 2 veces soterrada. Ese entre del que se va y regresa y no puede regresar y dice: volveré a la ciudad que yo más quiero después de tanta desventura, pero ya seré en mi ciudad un extranjero. Como escribió en Elegía del Retorno el poeta y académico mexicano Luis G. Urbina, muerto en Madrid precisamente un 18 de noviembre, pero en 1934, cuando faltaban 2 años para que naciera Angelina y su padre, el escritor y dramaturgo Alfredo Muñiz, visitaba a Pío Baroja, como cuenta ella en la introducción a Días de Horca y Cuchillo, diario del 16 de febrero y 15 de julio de 36, editado por Espuela de Plata, Sevilla, en 2009. Cuento de 2 jardines. Cuento de 2 jardines enterrados o cuento de un jardín 2 veces enterrado, pues que en ella se abren las heridas de 2 desarraigos o trastierros para evocar a José Gaos, el centenario de los expatriados marranos y sefarditas que fueron a sembrar por Europa occidental el esplendor perdido de la España del Al-Ándalus, en que convivían árabes, judíos y cristianos,
con el menos alejado de la España del siglo XIX y del siglo XX, en donde los tocó vivir a los padres de Angelina Muñiz y que ella ya no pudo conocer, aunque sí le ha tocado formar parte del tesoro de la España peregrina en su segunda generación, la de los niños de la guerra, como la llamaba Eduardo Matea Gambarte, de la que forman parte, además de la propia Angelina, Federico Patán, Tomás Segovia, Yomí García Ascot, Luis Ríos, José Pascual Buchó, Francisca Perujo, entre otros mencionados por ella. Y no se puede olvidar en ese contexto que Francisco de la Maza llamó a los niños refugiados que llegarían a ser escritores, generación Nepantla. Para Angelina, no es en modo alguno ajena a la experiencia del desarraigo. Casi forma parte de su infancia, de su Edén. Cito a Angelina: 12 años, dice en un texto de Arritmias, padre, madre, ausente, hija, y ya contaba con un amplio pasado para recordar. Lo conformaban todo tipo de exilios. Para empezar, no era del lugar donde vivía, lo que le hacía imaginar cómo hubiera sido su vida en otra parte. Por ejemplo, en Madrid, si no hubiera estallado la Guerra Civil; en Francia, en 1939, si no hubiera estallado la Segunda Guerra Mundial, y si se hubieran estallado las dos guerras en Cuba en 40. Aunque Cuba fue una realidad, como lo fue después México, hubieran o no estallado las susodichas guerras. Pero la realidad real no era real, sino la otra. Su motor imaginativo arrancaba de guerra en guerra sin haber participado en ellas. No estuvo en las guerras, pero tuvo la fortuna de conocer niños que estuvieron y los interrogó. También conoció a niños sobrevivientes de los campos de concentración y no los interrogó, pero los escuchó. Sus historias fueron suficientes para que sintiera lo mismo que ellos. ¿Es eso posible? En su caso, sí. Ella tenía la habilidad de revivir otras vidas, de incorporárselas y de apropiárselas. Así que todo lo que le contaron no es que fuera como si le pasara, sino que le pasó de verdad a ella, como la marca de un número en su antebrazo que empezaba a dibujarse cada vez más intensamente. Hasta aquí, Angelina Muñiz en Arritmias, páginas 69-70. Ese doble jardín o doble huerto cerrado y a la vez abierto que Angelina conoce tanto y también desde el exilio, los destierros, trastierros y entre las guerras de anteayer y las de ayer, impone un horizonte intelectual, por así decir, bifocal, un doble calendario que es como la llave maestra que le abre las puertas de la memoria inmediata y remota y que la sostiene y circunda. El doble desarraigo ha sido ciertamente doloroso, pero también ha sido la inspiración, el juego de espuelas encantadas para acicatear la historia literaria remota y personal en su propia biografía, escrita y transcrita, traducida y a veces inventada, como en esa novela de reciente aparición, Los Esperandos, apenas ayer traducida o de vuelta al portugués, o bien en ese arcón encantado de recuerdos propios y ajenos que es Arritmias, editado por Bonilla y Artigas en México en 2015, que hemos entreabierto líneas arriba. De esta suerte, no es exagerado decir que al dar la bienvenida a Angelina Muñiz Huberman a esta academia, resultamos ser los huéspedes y herederos afortunados de un caudaloso tesoro literario compuesto por, y no es una exageración, una verdadera cordillera de obras. Vilano al viento, 1982, El libro de Miriam, 1990, El ojo de la creación, 1992, La memoria del aire, 95, El trazo y el vuelo, 1995, La sal en el rostro, 1998, Conato de extranjería, 1999, La tregua de la inocencia, 2003, Cantos 30 de otoño, 2005, La pausa figurada, 2006, Rompeolas, poesía reunida,
2012, Cosas Veredes, 2016, Morada Interior, 1992, Tierra Adentro, 1997, La Guerra del Unicornio, 1983, Dulcinea Encantada, 1992, Las Confidentes, 1997, El Mercader de Tudela, 1998, Areusa en los conciertos, 2002, El Sefardí Romántico, La azarosa vida de Mateo Alemán 2, 2005, La burladora de Toledo, 2008, El terrorista tartamudo en colaboración con Milán Estaban, Piratas judeo-portugueses y yo, 2007, El último faro, 2020, Narraciones y pseudomemorias, Castillos en la Tierra, 1995, Molinos sin Viento, 2001, Hacia Malinalco, 2014, o cuentos como Huerto Cerrado, Huerto Sellado, 1985, De Magias y Prodigios, 1987, Serpientes y Escaleras, 1991, Trotsky en Coyoacán, Arritmias de 2015, Ensayos, El canto del peregrino, Hacia una poética del exilio, de 1999, El siglo del desencanto, de 2002, La sombra que cobija, 2007, Las vueltas a la noria, 2013, traducciones y antologías, las más conocidas como La lengua florida, Antología Sefardí, 1989, En el jardín de la cábala, 2008, y Las raíces y las ramas, fuentes y derivaciones de la cábala hispano-hebrea, 1994, El atanor encendido, Antología de cábala, alquimia y gnosticismo, autobiografía, El juego de escribir, además de otros libros de poemas, obras de teatro y guiones escritos o traducidos en colaboración con su feliz mancuerna, el doctor Alberto Huberman, como Avi Vanó, de Shimon Adaf, Yo la amo, que el mundo arda, de Ronnie Somek, La banalidad del amor, de Savion Liebricht, para no hablar de los capítulos en numerosos libros, ni de su obra en proceso, en prensa o inédita. Todo esto trae entre manos Angelina, esa que lleva estampado, como ella misma ha dicho, el número 7. Llega Angelina a la silla número 7. Su hoja de vida o currículo tiene por el momento 217 páginas. Reside en el 7º piso de un edificio a cuya terraza, me consta, llegan a saludarla al atardecer parejas de colibríes a quienes no espanta la caudalosa biblioteca compuesta por los libros escritos, editados con su nombre arriba citados, la misma que, como el invitado que no se apersona con las manos vacías, trae en prenda de su doble imán el caudal mencionado arriba. Al recibirla, le agradecemos su regalo y le damos la bienvenida con las mismas letras con que ella concluyó su discurso. A ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro. Bienvenida, Angelina Muñiz Huberman, a la Academia Mexicana de la Lengua. Gracias. No tengo palabras. Muchísimas gracias a don Adolfo Castañón por este recorrido completo, rico de la obra de nuestra nueva compañera, ya desde hace varios meses, miembro electo, pero ahora miembro de número. Sin más, por el día de hoy, vamos a dar clausura a esta sesión solemne y le reiteramos en nombre de todos los compañeros de la Academia Mexicana de la Lengua, querida Angelina, te reitero nuestra más cálida y cordial bienvenida como miembro de número para ocupar la silla 7ª. Muy, muy bienvenida. Les deseo felices tardes a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.